74, versículo 5 y versículo 6. Dice la Escritura: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Y esta es la parte que quisiera resaltar, la segunda parte del versículo. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Quiero notar en estos versículos algunas cosas que nos ilustran la condición del ser humano ante Dios en su pecado. Vamos a regresar a esta porción, pero es la primera porción que quería leer. Quiero leer un versículo más ahora en el Nuevo Testamento. Si me quiere acompañar, primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7. Más adelante en la Biblia, casi al final, antes del Apocalipsis, usted va a encontrar la epístola de Judas. Antes de Judas está tercera de Juan, segunda de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice la Biblia, primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y esta es la expresión que quiero resaltar: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la lectura, esperando que el Señor la prospere en nuestros corazones. La primera porción que leímos en Isaías es la nación de Israel hablando, reconociendo que Dios se ha enojado con ellos porque habían pecado. Es lo que hemos leído en Isaías capítulo 64, versículo 5. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. Aquí hay una nación que ha entendido que el problema que tienen y la situación en la cual están es debido al pecado. Y quiero aplicar esta porción a la predicación del Evangelio. Quiero notar aquí algunas cosas con usted para que usted se dé cuenta cómo Dios ve tu pecado. Porque eso es lo que importa. No es tanto como usted vea sus errores, sus fallas, ni como yo vea mis errores, mis pecados, cómo los ve Dios. Y es lo que importa. Dice el versículo 5 que tú te enojaste porque pecamos. Ahí se nota la impiedad de la nación. Ahí se nota que para Dios el pecado no es una cosa liviana. El pecado no es algo chistoso. A Dios no le da risa cuando el ser humano peca. Nosotros nos podemos reír tal vez de una injusticia, de una broma, de algo. Cuando un niño, ¿quién no se ha reído cuando un niño dice una grosería? Y se sorprende de que el niño tan pequeño diga una grosería y algunos en el grupo se ríen. Para Dios, el pecado no es algo chistoso, no es algo ligero. Y esta nación se está dando cuenta de su impiedad. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. Y el ser humano se encuentra en este camino espacioso, enemistado con Dios. Y el problema lo inició el ser humano. Dios está enojado por el pecado y el ser humano está enemistado con Dios por el pecado. Pero ellos se dan cuenta de otra cosa. No solo querían notar la impiedad, de ellos, sino que dice el versículo 5: en los pecados hemos perseverado
por largo tiempo. Lo está diciendo la nación de Israel, pero yo quiero que usted piense en usted mismo si usted no es salvo. ¿Cuántos años de su vida han pasado en los cuales usted ha perseverado en el pecado? Es lo que dice la Biblia. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Se nota la indiferencia de la nación. Nos habla de la indiferencia de nosotros, los seres humanos. ¿Cuántos años han pasado perseverando en el pecado? ¿Cuántos años de su vida han transcurrido perseverando en el pecado? Y ellos hacen un interrogante: ¿podremos acaso ser salvos? Note que una persona que va a ser salva no llega a Dios pensando que se merece la salvación. Una persona que va a ser salva se da cuenta de la suciedad del pecado, de la gravedad del pecado, del tamaño de la ofensa, de nuestra maldad ante Dios. Y podemos usar estos versículos en el Evangelio. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice la palabra. Cada cual se apartó por su camino. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Apreciado oyente, lo que estamos tratando de decir es que el problema es el pecado. Y usted hasta este momento en su vida, si no se ha dado cuenta o si está escuchando el Evangelio por primera vez, o usted no ha querido prestar atención a la gravedad del pecado. Usted ha tal vez querido seguir su vida, tal vez no tan en contra de Dios, pero sigue perseverando en el pecado. Y estas grandes verdades que nos dice este versículo nos hablan de personas que han abierto los ojos a lo feo que es el pecado. Tal vez hay alguien en la reunión que no piensa que el pecado es gran cosa. Piensa que el pecado, bueno, que no soy tan malo, no soy tan malo como otras personas, y es natural que uno empieza a compararse con otras personas, que son peores, claro, no mejores. Pero Dios quiere que usted piense en su propio pecado. ¿Cuántos años de su vida ha perseverado usted en el pecado? Estas personas habían llegado a detestar lo que eran a causa del pecado y se están preguntando: ¿podremos acaso ser salvos? Es que hasta ese punto tiene que llegar la persona cuando entiende lo feo que es el pecado. Y va a utilizar 4 comparaciones, 4 ilustraciones. Después de ese interrogante dice: si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Sabe cómo deja el pecado al ser humano? Sucio delante de Dios. Nos habla de la inmundicia. Cuando una persona peca, cuando yo peco, cuando usted peca, en el momento nuestra conciencia nos hace sentir sucio. Y tratamos de quitar el pensamiento, tratamos de bloquear la conciencia. Es como en los vehículos hoy día. Cuando usted va conduciendo y hay una falla, le prende un testigo, le prende una luz en el tablero, le avisa. Así es la conciencia. Te está avisando que el pecado está mal. Pero ¿qué hacemos? Dejamos que ese foquito se quede ahí encendido en el tablero y le damos hasta que el carro truene. Y así ocurre con personas que en el Evangelio escuchan la palabra y en el camino espacioso hay como llamados de alerta a su vida, a su conciencia, a su corazón, pero siguen por este camino y les ha llegado la muerte y se han ido a la eternidad sin la salvación. Porque es lo que nos enseña la carta gráfica. La paga del pecado es la muerte.
Si quiere, el salario del pecado, si quiere, la quincena del pecado es la muerte. Lo que te paga, lo que te da el pecado, la paga del pecado es la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron. Y ese pecado es el que nos hace sentir sucios. Una persona que va a ser salva se da cuenta de su inmundicia, que no puede estar en la santidad de Dios. Y es lo que Dios quiere que usted escuche. Si bien todos nosotros somos como suciedad, dice el versículo 5. Esa es la primera comparación. Somos como suciedad, dice el versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Esa es una ilustración, una comparación. La segunda es todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. La tercera comparación, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Está usando ejemplos de la vida diaria para enseñarnos la gravedad del pecado, para que cada ser humano abra los ojos para saber qué voy a hacer yo con mi pecado, porque esa es la raíz del problema. Sea usted niña, niño, joven, adulto o ya grande, es el mismo problema, es el pecado. Y ese pecado en su vida no le va a permitir entrar en el cielo, porque dice la palabra que no entrará en ella cosa inmunda o que haga abominación y mentira. En la presencia de Dios en el cielo no puede estar el pecado. Entonces, ¿cómo vamos a estar en el cielo? Bueno, hay que quitar el pecado. Y hablamos primero del pecado porque es de lo que casi no se predica hoy. Y es la raíz del problema. Dios no salva a buenas personas, porque nos enseña la Biblia que no hay bueno ni aun uno. Tenemos buenas intenciones, pero somos pecadores. Y este versículo 6 nos enseña entonces estas 4 ilustraciones, estas 4 cosas. Somos como suciedad, nuestra inmundicia. Imagínense cuántos pecados, a veces hemos hecho el cálculo aquí en la pizarra. Un solo pecado al día, supongamos, uno solo, por un año, son 365. Multiplíquelo por 10, fácil, 3650 pecados. ¿Cómo está el corazón suyo delante de Dios? ¿Cómo está la suciedad? ¿Cómo está la inmundicia? A nadie le gusta que le hablen de estas cosas, pero hay que enfrentar esta realidad si usted quiere ser salvo. Ante la santidad de Dios, ver lo grave que es el pecado. Ellos seguían diciendo todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Lo mejor que puede hacer el pecador para agradar a Dios, lo mejor que pueden hacer sus obras, sus intenciones, sus manos, lo mejor que puede hacer el pecador para Dios, dice la Biblia, es como un trapo de inmundicia. El trapo que utiliza el mecánico, que está ahí para recoger el aceite quemado, el aceite usado y quitar la grasa. Un trapo de inmundicia. Así ve Dios las buenas obras de un pecador. Es lenguaje fuerte, sí, pero es la verdad. Es la realidad. Pero ¿cuántos hay aquí en esta noche escuchando el Evangelio que han tratado en su vida como pecadores hacer buenas obras pensando que eso va a ayudarle con su salvación? Bueno, tal vez sea un shock muy grande para usted, pero la Biblia dice que para Dios eso es como trapo de inmundicia. La tercera comparación, caímos todos nosotros como la hoja. Nos habla de la brevedad de la vida. ¿Cuánto tiempo está una hoja en un árbol? No mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo pasa la hoja en un árbol? Nos habla de la brevedad de la vida. Somos como la niebla que aparece un poco por la mañana y luego desaparece. Nuestra vida se va tan rápido y usted todavía sigue en el camino espacioso, y por eso predicamos el Evangelio, porque su alma está en riesgo de morir aquí en este camino sin la salvación, y con esa carga del pecado y la suciedad del pecado y esa deuda del pecado, esa mancha del pecado en su corazón. Y si le alcanza la muerte en este camino espacioso, le espera la condenación. Y dice el versículo: y nuestras maldades nos llevaron como viento. La inestabilidad de la vida. Entonces, hemos hablado hasta ahora del problema. ¿Cuál es la solución? Leímos en 1 Juan capítulo 1 versículo 7: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dios envió a su unigénito al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vino a este mundo un ser, el eterno Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Cristo nunca pudo pecar. No era una opción para él el pecado. Él vivió entre pecadores. Él tuvo que escuchar en Nazaret las groserías de los demás. Cristo como Dios sabía los malos pensamientos de los demás, pero él nunca tuvo un mal pensamiento, nunca dijo una palabra equivocada, nunca tuvo una mala intención, porque él es santo, puro, justo, el perfecto Hijo de Dios. Y él fue el único que podía hacer la obra en la cruz al dar su vida y derramar su sangre. Esa mañana, cuando sacaron a Cristo fuera de Jerusalén y le crucificaron, llegaron al lugar llamado de la Calavera y allí le crucificaron. Cristo estaba dando su vida por los impíos. Cristo estaba muriendo por los pecadores. Cristo estaba muriendo por los enemigos de Dios. Cristo estaba muriendo por los débiles. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, el problema del pecado lo tiene cada ser humano. Ya lo hemos leído en la Biblia. Tal vez usted lo ha escuchado por primera vez hoy. ¿Cómo está usted? ¿Qué ha hecho usted para quitar el pecado de su vida? ¿O qué piensa hacer usted para quitar la mancha de su pecado? ¿Será que se puede hacer algo? Ya hemos leído el versículo: todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Qué puede hacer un pecador para quitar su pecado? Ese es el detalle. Tal vez usted por muchos años no ha pensado en esto y tal vez lo escucha por primera vez. ¿Qué puede hacer usted? Si el problema es el pecado y el pecado no puede entrar en el cielo, pero hay pecado en su vida, ¿qué puede hacer el ser humano? ¿Qué puede hacer usted para quitar ese pecado? ¿Portarme bien me lleva al cielo? Hemos escuchado esa mucho, ¿verdad? Para ir al cielo hay que portarse bien. Si hago buenas obras, ¿eso puede quitar algún pecado? Fue necesario la sangre de un justo. Fue necesario que viniera el Hijo de Dios. Y ese versículo: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Una persona que se ha dado cuenta de su inmundicia, de su impiedad, se ha dado cuenta del pecado en su vida y ha llegado a la gran decepción de darse cuenta: yo no puedo hacer nada
por mí mismo. Todo lo que he hecho no sirve para quitar un pecado. Hay buenas noticias para usted. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso vino Cristo. Porque nosotros, por nuestros propios medios, no podemos quitar el pecado. Y como cantamos, y como dice la Biblia en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, Dios no le pide a usted ni un peso para ser salvo. Cristo lo pagó todo en la cruz. Y es un regalo que está ofreciendo para cada pecador que se ha dado cuenta, el problema lo tengo yo aquí. No merezco la salvación. Un pecador arrepentido que se ha dado cuenta de la gravedad y lo serio de su pecado es cuando contempla lo que hizo Cristo en la cruz, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El Señor le ayude y le prospere su palabra.